días, tardes o noches. El día de hoy vamos a ver un resumen al capítulo 14 de bioquímica de Harper para entender la visión general del metabolismo. Vamos a empezar de cero para hacer un resumen completo y me puedan seguir en lo que es el resumen. En este caso el capítulo 14 lleva por título la visión general del metabolismo. Este capítulo te resume las múltiples vías metabólicas que existen en el cuerpo humano, dónde están ocurriendo, tanto a nivel tisular, celular, etc. Y cómo es que todas estas vías se interrelacionan. Y todo parte de los conceptos sencillos como las vías metabólicas. Entonces, sabemos nosotros como base que existen tres tipos de vías metabólicas. Tenemos las vías que son anabólicas, las del anabolismo. Las vías anabólicas son aquellas que explican la producción de moléculas complejas a partir de una molécula simple. Mientras que las vías catabólicas son lo contrario. La producción de una molécula simple a través de mediante o desde moléculas complejas. Yo me acordaba de esta forma porque la A me parece más sencilla que la C. Entonces, de algo simple te vas a algo complejo, es anabólico. De algo complejo te vas a algo simple, es catabólico. Un ejemplo clásico se da nada más en la transformación, por ejemplo, de glucosa a glucógeno. El glucógeno es el almacén de la glucosa, ¿cierto? Cuando la vía metabólica va en este camino, es una vía anabólica, pero cuando va en este camino es catabólica. La producción de glucógeno a partir de glucosa es anabólica y la producción de glucosa a partir de glucógeno es catabólica. Ahora lo vamos a ver. Y por último tenemos a las vías anfibólicas, que son vías que interrelacionan estos dos procesos. Y el ejemplo más clásico son los ciclos que se producen, ¿no? Como el ciclo de Krebs, que tiene una mezcla de ambos. Importante recalcar que las vías anabólicas se caracterizan por ser endotérmicas, es decir, que para que ocurran hacemos uso o gaste de energía. Mientras que las vías catabólicas son exotérmicas, lo que quiere decir que al ocurrir más bien liberan energía. En una usamos energía y en la otra liberamos energía. Algunos datos extra que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que una persona de 70 kilos aproximadamente en promedio en un día requiere de 1920 a 2900 kilocalorías por día, lo que es más o menos de 30 a 40 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Para que nos ayude mejor a sacar. Y algunos estados de la vida, por ejemplo el embarazo o los niños, requieren un aumento de requerimientos. En la embarazada promedio más o menos se hace un requerimiento adicional de 300 kilocalorías al día. En un niño sabemos que ellos siempre tienen un aumento de requerimiento porque están en crecimiento y desarrollo. Ahora, ¿de dónde nosotros obtenemos las kilocalorías para nuestra vida? Sobre todo de las tres principales fuentes energéticas, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. De ahora en adelante, a cada uno de ellos le vamos a dar un color para que tengan exclusividad, ¿ya? Los carbohidratos más o menos equivalen al 40-60% o explican el 40-60% de requerimientos diarios. Los lípidos nos dan del 30 al 40% de kilocalorías diarias y el 10 al 15% restante están del metabolismo de proteínas. Entonces, acá nos preguntamos, ¿cuál de estos estamos usando en este momento, por ejemplo? ¿Cuál de ellos usamos cuando despertamos, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos durmiendo? ¿Y cuál de ellos se usa? Depende de muchos factores. Si la persona está en ayunas, está alimentada, etc., ¿cierto? Entonces, todos estos factores los vamos a ver en todos los capítulos posteriores y la gran regulación hormonal que tiene. Cuando una persona ingiere alimentación, inicialmente usa todos esos depósitos y luego los guarda, los almacena y se encarga de mantener un nivel de glucosa idealmente normal en la sangre. La glucosa tiene que estar siempre a un mismo nivel en la sangre. Si la glucosa baja, la hipoglicemia hace que una persona tenga una pérdida de conocimiento y los órganos no funcionan. Entonces la glucosa en la sangre siempre tiene que estar igual y el cuerpo tiene múltiples mecanismos para encargarse de ello. Es todo lo que vamos a explicar en este capítulo y los posteriores. Y esto se mantiene así hasta que la persona vuelve a ingerir alimentos y su glucosa se eleva y luego nuevamente cae y se mantiene así. Nosotros comemos de 2 a 3 veces al día ¿no? En promedio. Cuando una persona ingiere más alimentación de la que necesita o de la que va a quemar, el excedente
se almacena sobre todo como triglicéridos. Y cuando una persona, al contrario, ingiere mucho menos o no ingiere lo que debe, las reservas o el cuerpo hace todo lo posible por mantener un nivel de glucosa estable, pero eventualmente estas reservas van a caer. Y si caen, estamos en un proceso llamado emaciación, que nos puede conducir a la muerte. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema acá para explicar algunas cosas y algunos detalles que nos van a servir tanto para este video como para los demás. Como les estaba explicando, cuando una persona ingiere, los niveles de glucosa aumentan y luego caen porque hemos terminado de ingerir la comida y el cuerpo busca mantener este nivel constante hasta que una persona nuevamente vuelve a ingerir comida. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos un primer punto de corte entre una persona en el estado de alimentación y el estado de ayunos, porque ambos son distintos. En el estado de alimentación, el principal compuesto que usamos como alimentación de todos nuestros tejidos es la glucosa, que se usa para alimentar a los tejidos. Pero cuando estamos en un estado de ayuna, de la línea izquierda para la derecha, la glucosa, como ya no es abundante como en la alimentación, se prioriza sobre todo para el sistema nervioso central y para los glóbulos rojos. ¿Por qué a los glóbulos rojos? Son especiales estas células, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá ya hacemos uso de los free fatty acids o ácidos libres. Recordar, free, libre, fatty, graso, ácido graso. Ácidos grasos libres son conocidos como los free fatty acids. Estas siglas vamos a usar para hablar de ácidos grasos siempre. ¿Ok? Los ácidos grasos se van a usar sobre todo para la alimentación del hígado y del músculo. Y los ácidos grasos, dentro de los lípidos estudiamos nosotros, a los cuerpos cetónicos que sirven para alimentar a otros tejidos. Entonces vemos ya hasta ahí nada más que entre la alimentación y la ayuna hay distintas formas de nutrir a las células. Otro dato recontra importante: al lado izquierdo, la hormona que se encarga de todas las funciones que ocurren en este lado izquierdo es la insulina, mientras que cuando estamos en ayunas, la hormona que reina y se encarga de mantener la glucosa en un nivel constante es el glucagón. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa, la glucosa se almacena en lo que es el glucógeno. Este glucógeno, una vez que ya no tenemos un exceso de glucosa, va a empezar a usarse para suplir las demandas que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando el glucógeno se vacía, cuando ya no tenemos suficiente reserva de glucosa, se inicia otro proceso conocido como la gluconeogénesis. Como les digo, el cuerpo va a hacer todo lo posible siempre para mantener la glucosa en un nivel estable. Inicialmente el glucógeno es suficiente, pero cuando el glucógeno cae, necesitamos glucosa. ¿Y de dónde tenemos la glucosa en este momento? De 3 fuentes principales que en un momento las voy a mencionar. Ese procedimiento se conoce como gluconeogénesis, síntesis de nuevo de glucosa. De moléculas que no son carbohidratos vamos a producir glucosa. Entonces, y eso es todo lo que tenemos hasta este momento. Y con esto cumplimos el objetivo 1 del Harper, que es las vías metabólicas. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que se encarga de las líneas generales del metabolismo. Acá en las líneas generales del metabolismo vamos a hacer un esquema bastante interesante que nos va a permitir entender cómo es que todas las rutas metabólicas que ocurren se integran unas con otras. Y acá está lo interesante. Una vez que tú entiendes esto, puedes partir para los demás temas. Y todo empieza siempre con la glucosa. La glucosa, como sabes, es un carbohidrato, un compuesto de 6 carbonos, que a través de vías catabólicas, o sea, de complejo a simple, va a producir un complejo simple conocido como piruvato. Esto es la glucólisis. El piruvato va a continuar este metabolismo catabólico con 2 opciones, y eso depende del estado de tu célula. Si en tu célula cuentas con suficiente cantidad de oxígeno, produces acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es el núcleo del metabolismo. Todas las vías metabólicas llegan a acetilcoenzima A, porque es el acetilcoenzima A el que ingresa
al ciclo anfibólico que pusimos como ejemplo inicialmente, al famoso ciclo de Krebs, y acaba a producir ATPs para energía celular y los productos de metabolismo, el CO2, etc. Esto es muy interesante. Todo tiene que llegar a acetilcoenzima A. Entonces, como les decía, si el piruvato en tu célula encuentra oxígeno, se cataboliza hacia acetilcoenzima A. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? Por ejemplo, cuando haces ejercicio y gastaste las reservas de oxígeno de tu músculo, se produce lactato o ácido láctico. Lactato, mismo nombre. Ahí ya tenemos un camino tal cual. Si consumes demasiada glucosa, ¿qué hace tu cuerpo con esto? Con el excedente lo almacena en forma de glucógeno. Entonces, hasta acá ya tenemos algunos procedimientos que podemos ir nombrando. Como les dije que se llama el metabolismo, catabolismo de la glucosa, glucólisis. Y la vía inversa, como se denomina, el almacén de glucosa hacia glucógeno, es la glucogénesis. Ahora, obviamente estas vías no son en un solo sentido. Estas vías, así como la glucosa produce glucógeno, el glucógeno también se cataboliza hacia glucosa. Así como la glucosa se cataboliza a piruvato, el piruvato puede ser una vía anabólica hacia glucosa. Y estos procedimientos también ocurren permanentemente en el cuerpo. La producción de glucosa a partir de glucógeno se denomina glucogénolisis. Y la producción de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos se denomina gluconeogénesis. Si ustedes se dan cuenta, estos nombres pueden sonar complejos, confusos y parecidos, pero todos especifican en qué consisten. La glucólisis es la lisis de la glucosa. La glucosa se está catabolizando a piruvato. La glucogénolisis igual, lisis de glucógeno. La glucogénesis es el origen, la génesis de glucosa, de glucógeno, perdón, en este caso es el único nombre que tal vez podría confundir un poco. Y la gluconeogénesis es el origen de nuevo de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Dos puntos adicionales. La glucosa no tiene solamente esas rutas metabólicas, tiene otra, conocido como la vía de las pentosas fosfato. Esta vía es bastante compleja y sirve para producir carbonos de 5, de 7, carbohidratos de 5 o 7 carbonos. Pero sobre todo vamos a recordar a dos productos, que son el NADP reducido, que nos va a servir para las grasas, acá hay una interrelación, ¿ve? Y la ribosa. La ribosa, un carbohidrato de 5 carbonos, que después nos suele servir para la síntesis de nucleótidos. Y el otro punto es que la glucosa en el proceso de la glucólisis puede tomar un desvío y producir una sustancia conocida como glicerol. ¿Por qué es importante el glicerol? Y por qué es importante esta desviación que acabo de hacer y no seguir simplemente la glucólisis, porque vamos a pasar al siguiente grupo, compuestos metabólicos, que en este caso son los lípidos. Los lípidos son increíbles, es impresionante el metabolismo de los lípidos. Y todo empieza en los free fatty acids, que vimos que son los ácidos grasos libres. Estas moléculas son moléculas con un gran número de carbonos, son no polares. ¿Ok? Dependiendo de su número de carbonos, pueden ser ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena larga, y estos pueden ser producto de la dieta o pueden ser sintetizados, es decir, tu cuerpo los puede producir. ¿Y a partir de qué compuestos se sintetizan los ácidos grasos? De la acetilcoenzima A. Y ojo, acá viene otro concepto muy importante. El exceso de glucosa que las personas ingieren, cuando ya el glucógeno se ha saturado, va a seguir esta ruta. Y es así como el exceso de carbohidratos hace que una persona tenga más grasas. ¿Ok? Entonces, los ácidos grasos libres no están tal cual en nuestras células. En el tejido adiposo se almacenan. Y para eso nos sirve el glicerol, formando los famosos triacilgliceroles. Otro nombre para los ácidos grasos es los aciles. Acil, vamos a verlo cuando veamos metabolismo de lípidos. Bacán. Entonces acá viene el concepto de triacil, quiere decir 3 aciles unidos a un esqueleto de glicerol, que es una molécula de 3 carbonos. Eso es un triacilglicerol. Seguramente todos lo conocen con el nombre de los triglicéridos.
Entonces, es por eso que se dice que cuando una persona tiene niveles elevados de triglicéridos es porque está ingiriendo muchos carbohidratos. Ahí está la relación de ambos. Esta vía, como igual que en los carbohidratos, es en doble sentido. Tal cual. Entonces, y también tiene sus nombres. Estábamos viendo que las vías que van de izquierda a derecha son catabólicas y las vías que van de derecha a izquierda son anabólicas. Entonces, ¿cómo se llama? Empezamos todo con la síntesis. La síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A es un proceso conocido como lipogénesis. Y cómo se llama el almacenamiento de ácidos grasos en forma de triglicéridos se conoce como esterificación. Y cuando nosotros vamos a usar los ácidos grasos como fuente de alimentación celular, los triglicéridos se catabolizan en un proceso conocido como la lipólisis. Y finalmente, los ácidos grasos se pueden convertir también en acetilcoenzima A con un proceso conocido como la beta oxidación. Entonces, acá ya tenemos un punto en común. Tanto los carbohidratos como los lípidos se terminan convirtiendo en acetilcoenzima A, que va a ingresar al ciclo de Krebs y producir energía y producir otros metabolitos. El acetilcoenzima A, producto de estos lípidos, también puede seguir dos caminos. Lo que es la síntesis de colesterol, que también puede venir de la dieta del colesterol, y la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Dónde vimos los cuerpos cetónicos antes? Acá. Que sirven para alimentar a otros tejidos en los estadios de ayunas. Y en efecto, los cuerpos cetónicos se usan para la alimentación en el ayuno intermitente. Ayuno intermitente. Y hemos visto entonces la relación que hay en la glucosa a este nivel y los carbohidratos. ¿Sí? Muy bien. Que nos están faltando. En el caso de los aminoácidos y proteínas, las vías son un poco más complejas, pero en términos sencillos los vamos a poner que a partir del piruvato nosotros podemos sintetizar aminoácidos, ciertos aminoácidos. Hay un grupo de aminoácidos que no pueden ser sintetizados y tenemos que ingerirlos. Esos son los famosos aminoácidos esenciales, ¿recuerdan? En cambio, los que podemos sintetizar son los no esenciales. Un grupo de aminoácidos vienen de la dieta y otro no. Más adelante en este mismo capítulo vamos a ver todos los pasos donde entran los aminoácidos. Los aminoácidos también sirven para formar nucleótidos y también sirven como otras sustancias biológicas conocidas. Por ejemplo, las hormonas, algunas hormonas o también algunos neurotransmisores. Y cuando los aminoácidos ya han cumplido su función y tienen que degradarse a través de un proceso conocido como la de izquierda a derecha catabolismo, desaminación, los aminoácidos se separan en moléculas de nitrógeno, que después se va a convertir en urea y se va a excretar por el riñón, y esqueletos de carbono. Estos esqueletos de carbono tienen también dos caminos. Pueden integrarse al ciclo de Krebs o pueden formar cuerpos cetónicos. Ahí está otra integración de las vías metabólicas. Otro dato más interesante e importante es, volvemos nuevamente al metabolismo de los carbohidratos. Estuvimos mencionando que existe un procedimiento mediante el cual el cuerpo produce glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. ¿Y cuáles son? ¿Se acuerdan? Les dije, hay tres caminos por que podemos producir glucosa. Y estos son el glicerol, el lactato y los aminoácidos. Y esos tres son los que pueden dar origen mediante gluconeogénesis a la glucosa. Entonces, esto es una vista bastante general de lo que es el metabolismo y las rutas metabólicas, las líneas generales del metabolismo. Es mucho más complejo que esto, obviamente. Vamos a tratar de armar poco a poco estas vías, pero en grande, paso por paso, y tener un esquema gigantesco de todo esto para que vean lo bonito que es. Vamos a basarnos en las vías que tiene el Roche, ¿no? La página Roche, que es las Biochemical Pathways de Roche. Si ustedes ven, es increíble, es tremendo, y vamos a tratar de armar eso. Las siguientes partes que nos están faltando son dos, que es en qué parte del cuerpo ocurre todo esto, porque estas vías no ocurren en todas las células ni en todos los órganos. Lo que nos falta es la localización tisular y la localización subcelular. Les doy dando una pista. La célula más completa metabólicamente, la que tiene la mayor cantidad de vías metabólicas, es el hepatocito.
hepatocito, la célula del hígado. Entonces al final nosotros vamos a ver esto porque no todas estas vías ocurren en todos los órganos y no todas estas vías ocurren en la misma parte dentro de la célula. Los más importantes: mitocondria, citosol, que es el citoplasma, y en órganos obviamente el hígado, la grasa, el músculo. En la siguiente parte vamos a continuar con el resumen de estas partes. Entonces, espero que les haya gustado esta primera parte y continúen con la siguiente parte donde explicamos el resto del capítulo 14.